3, 2, 1. A mi amigo y compañero César Lugo. Bienvenido, César. Gracias, Julio, y sean bienvenidos a este Enigma Controlador. Efectivamente, vamos a hablar de conspiraciones, vamos a poner extremadamente intensos. Les advertimos que vamos a hablar de temas serios, algo perturbadores. Tenemos que iniciar tranquilos con la intención de que no nos empiecen a bloquear en el primer minuto del programa, pero incluso la introducción y de cómo vamos a llegar al final y a la conclusión y al análisis de todo este tema va a ser sumamente interesante. Si nos logran aguantar, se van a encontrar con muchas sorpresas. Así bueno, que pues arranquemos entonces con este episodio, Lugo, y bueno, siendo tú el investigador de este proyecto, platícanos cómo iniciamos el día de hoy esta aventura. Es verdaderamente interesante, muchos tienen referencias de a qué queremos decir cuando nos referimos al proyecto Monarca, pero seguramente otros no, y quizá no entiendan de dónde surge este nombre. Les voy a hablar de los orígenes de una conspiración que resultó ser cierta, porque tenemos documentos que avalan su existencia, y estamos hablando de el MK Ultra, una conspiración que se realizó como un proyecto secreto por parte de la CIA, la Agencia de Investigación Central de los Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a reclutar a todos estos científicos alemanes nazis que estaban ayudando a Hitler. Ya empecé a decir un montón de palabras cancelables, y que no querían que todo el conocimiento que se había recolectado durante esa guerra llegara a manos de alguna potencia enemiga. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a adoptar literalmente a todos esos científicos y a utilizarlos en programas desarrollados por el gobierno de Estados Unidos. Fue una especie de amnistía. No te mandamos a la cárcel, no te juzgamos, vives en paz, haces tu familia, te vamos a pagar. Pero aprovechamos tu talento y el conocimiento que has avanzado en el entendido de que estos logros, pues en su origen no tenían más que como propósito el tema del control y de la guerra, ¿no? Exactamente. Y como te imaginarás, el producto de muchos, al menos de los que conocemos, de estos proyectos, no fueron pues de lo más ético ni benéfico a nivel para la población. Y vamos a empezar. Hablando de un episodio muy interesante de la historia y que seguramente muchos, bueno, lo han escuchado en la escuela, pero del cual pareciera que es una referencia lejana, pero habría que matizar muy bien el contexto. Era la guerra y en ese momento los alemanes querían el poder absoluto a costa del exterminio de una facción importante de la población. Y en nombre de esto desarrollaron inmensidad de proyectos bélicos, científicos, porque finalmente había el presupuesto del aparato estatal se enfocaba y tenía como prioridad no solamente ganar una guerra, sino expandirse como potencia y controlar otras latitudes. Y mejorar la raza, diría. Mejorar la raza, sí. El señor ahora del es bigote. políticamente incorrecto como tal hablar de eso, ¿no? Pero es una realidad y es parte de la historia de la humanidad.
Sí, y a base de interpretar de forma errónea muchos conceptos científicos y de tratar de aprovechar mitos culturales para justificar todas las barbaridades que hicieron, cuando no eran más que eso, ¿no? Bueno, empiezo a agarrar fragmentos de aquí y de allá y con eso armo mi propia mitología para tratar de justificar todos estos asesinatos y actos tan detestables que se realizaron, ah, y evitar ser juzgados, al menos por su población. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y te voy a y qué significa o qué es el proyecto Monarca. El proyecto Monarca se supone, porque ahorita vamos a ir a profundizar con esto, que es un proyecto secreto otra vez, que tenía la finalidad de crear a partir de sujetos seleccionados una suerte de esclavos que podían realizar órdenes o que seguían órdenes ciegamente a través de cierta programación, y esta programación incluía la coerción física, también conocida como tortura, lavado de cerebro, la utilización de drogas, algunas psicoactivas, algunas estimulantes, hipnotismo y ocultismo, o sea, mezclarle de todo. Ahorita vamos a entrar con los detalles. Para entender la totalidad del alcance de esta teoría de conspiración, porque eso es, entiéndase todos los que vayan a empezar a tratar de debatir aquí, es un programa de entretenimiento, no se lo tomen en serio. Finalmente, lo importante y lo interesante son las conclusiones que vamos a sacar a través de todo el desarrollo de este programa. Así que si quédense hasta el final, donde vamos a descubrir todos estos detalles que salieron aquí. En fin, ya planteado la parte introductoria del programa, Las reglas del juego. así es, metámonos de lleno en la conspiración, así revolquémonos en el lodazal de las teorías descabelladas. Pero para eso tengo que empezar a plantearles la parte que sí resultó cierta. Y la parte que sí resultó cierta fue el proyecto MK Ultra. ¿Sabes tú de dónde viene el nombre de este proyecto? No, si nos quieres compartir para que... Ok. MK es Mind Controlling Ultra. Y se escribe con K en honor a los científicos alemanes que formaron parte del proyecto. Desde ahí ya no empieza a pintar bien la cosa, ¿no? Entonces es M, sí, así es, alemanes. Proyecto de Control Mental Ultra. Y vamos a ponerles acá por el control, que así es la palabra en alemán, gracias a los alemanes que participaron ahí. Bien, MK Ultra. Te decía que el proyecto MK Ultra fue un proyecto que surgió gracias a todos esos científicos alemanes que fueron reubicados, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y que aportaron mucho de sus conocimientos, ya sea para bien o para mal, muchas veces, en este caso, más para mal que para bien. El MK Ultra nació en 1953 y uno de sus propósitos era financiar estudios para controlar o influenciar la mente humana y así mejorar las capacidades para los soldados de Estados Unidos en caso de que cayeran presos por el enemigo, de que tuvieran la capacidad de resistir la tortura y los interrogatorios. Pero también existía la otra cara de la moneda, que era aplicar estos métodos de tortura y de interrogación para extraer información a los enemigos, ¿no? Algunas de las técnicas que se usaban fueron radiación. No encontré exactamente cómo se utilizaba la radiación, pero se utilizaba radiación. Y si no han visto nuestro episodio de Radioactivo, véanlo, está muy bueno, se los recomendamos. Hipnotismo y drogas, entre ellas anfetaminas, y la más popular y la forma en la que se popularizó fue el LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico, que es una droga psicoactiva alucinógena, ¿no? O sea, ponían a la gente hasta el gorro. Una de estas operaciones fue la operación Clímax de medianoche. ¿Cómo a qué te suena eso?
¿Qué te viene a Pues la cabeza cuando te digo clímax? va a detonar algo, va a explotar algo, va a tronar. Se armó la... Ajá, pero bueno, y cuando te digo que es un clímax a la medianoche, bueno, fue un programa que se realizó en burdeles. ¿Y por qué en burdeles? Bueno, porque la gente que iba ahí, si en algún momento trataba de decir, ¿sabes qué? Fue a un congal y tuve una experiencia extracorpórea o algo así, nadie les iba a creer o nadie lo iba a querer decir, ¿no? Imagínate que llegas a tu esposa, llegas a tu casa y le quieres decir a tu esposa, oye, me pasó algo en el congal. Pues, ¿dónde andabas? Claro. Exacto, ¿no? O llegas a la policía y ¿qué pasó? No, pues es que fue al congal y... Entonces, lo que Unas chicas hacían... cariñosas me pusieron algo. Exactamente, entonces imagínate más en aquellas épocas por los años 50, que no, era muy mal visto que fueras a buscar amor si no era en tu casa. Ujú. Pues bien, esta operación, en esta operación se tomaba a la gente que entraba a los burdeles, los metían en un cuarto con alguna chica y esta les daba alguna bebida o alguna comida, pues, lo más probable es que era alguna bebida, con LSD. Y esa habitación tenía un espejo gigante y el espejo era de doble cara. Así Todavía está detrás, esto de los espejos, ¿eh? Bueno, me han dicho. y seguramente cámaras. A mí también me han contado, pero no lo sé. Claro. En fin, en las habitaciones había un espejo de doble cara y detrás del espejo seguramente había uno o dos agentes o más observando al individuo, a la rata ahí de laboratorio que se convertía al entrar en esa habitación, Claro. viéndolo cómo reaccionaba a las drogas alucinógenas. Bueno, pero ese fue uno. Hubo todavía otro experimento mucho más dudoso que se llamó el experimento 68. Este se llevó en Canadá. Ahí participaron más de 80 instituciones públicas y privadas, entre ellas hospitales, universidades y prisiones, quienes recibían los fondos de la CIA para realizar estos experimentos. Experimentos carentes de toda ética, como te voy a contar a continuación. Uno de los involucrados en estos infames experimentos fue el doctor Donald Ewen Cameron. Recuerda ese nombre. Y él creía que podía curar la esquizofrenia a través de la reprogramación de la psique del individuo, como si fuera una especie de computadora. Ya vamos a ver que realmente no funciona así la mente. Ujú. Es algo mucho más complejo. ¿Y cómo? Bueno, a través de electrochoques, pero con dosis entre 30 y 40 veces más altas de las terapéuticas, porque realmente sí tiene una cabida los electrochoques, incluso hasta la actualidad. Será un tratamiento extremo, pero sí hay cierta utilidad bajo ciertas circunstancias e indicaciones. Bueno, pues él no los utilizaba así, le subía 30 o 40 veces más la intensidad y prácticamente les freía el cerebro a los pacientes. Además de los electrochoques, utilizaba la privación sensorial, los colocaba en habitaciones que estaban aisladas de ruido, de luz y de sonido, y los dejaba ahí por días, semanas, o incluso se llegó a registrar un caso donde dejaron a un paciente hasta 3 meses. Imagínate 3 meses aislado, sin luz, sin ruido y sin sonido. O sea, te vuelves loco. No. Y además de todo eso, a los pacientes se les daban dosis altísimas de LSD. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, por lo que te podrás imaginar, el paciente salía frito de ahí. Salían con pérdida de memoria permanente, no reconocían ni a sus padres, eran incapaces hasta de ir al baño por ellos mismos. Tenían que estar siempre bajo el cuidado y vigilancia de otra persona, terminaban como un vegetal. Hubo varias personas que saliendo de ahí nunca supieron qué fue lo que les pasó. Hasta tiempo después, cuando se reveló el programa, vamos, es lo que sigue ahí, cómo se reveló esto, entendieron qué fue lo que les pasó, porque muchos de estos pacientes entraban a los hospitales psiquiátricos o a los hospitales por cosas tan sencillas como sufrir de ansiedad. Imagínate, te da una crisis de ansiedad, vas al hospital a que te trate el doctor y sales meses después de ahí
sin saber ni cómo te llamas, ni dónde vives, ni quiénes son tus padres, ¿no? Y nadie te explicó nada, Aplicaron. Sí, sí, sí. o sea, nadie les explicó nada. Y esto realmente existió y sabemos que existen porque, y vamos al episodio de la revelación, una aclaración, esos proyectos, creo hubo al menos 149 proyectos asociados al MK Ultra. Mm, No tenemos la... Tantito, Sí. este, mira, estamos hablando de cosas realmente fuertes, ¿no? Yo lo único que te quiero decir es que, entre otras noticias, la mamá de Belinda solicitó que fuera ella la que subiera al concierto de Madonna en México, lo cual nunca ocurrió. Síguele, un dato irrelevante, pero para bajar el estrés de todas las imágenes que pusiste en nuestra cabeza. No, y esto no es lo peor, ¿eh? Esto es lo más suavecito. Y lo que se alcanzó a saber, porque déjame decirte que al ser una operación ultra secreta y llevando a cabo este tipo de experimentos, si en algún momento se daban a conocer a la población normal, obviamente no iban a estar contentos. Pues mira, no ¿Cómo les se reveló? al control mental, pero a lo largo del podcast les voy a ir soltando chismes de la farándula para bajarle un poquito el estrés y lo intenso a toda esta información y datos perturbadores que nos estás comentando. Sí, porque vamos empezando, advertencia, es el principio, es lo superficial, es lo que se supo. Después de esto, en la teoría conspiranoica nos vamos a revolcar en el chiquero de la conspiración, que ahí sí, yo al menos yo salí bien enlodado de ahí. Y ojalá que si nos están viendo, por favor, interactúen, escríbanos o denle algo porque me costó leerlo, aunque creo, ¿no? Me costó leerlo. En fin, La verdad ¿cómo que se está bien reveló? interesante, Lugo, y fíjate que hace mucho sentido porque, bueno, para todos los que han estudiado algo sobre psicología, etcétera, saben que la escuela del conductismo, pues surge justamente con estos personajes también, ¿no? Y que tienen muy perfeccionada también la técnica. Hay mucho que ver con esta aspiración de encontrar la entraña de cómo dominar, controlar al otro, y es sumamente interesante. Obviamente, esto que nos estás diciendo de realidades, pues suena a una novela de ficción, porque, bueno, eran tiempos en los que reinaba la impunidad y la falta de ética. Bueno, todavía, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Quizá en muchos años salgan inmensidad de proyectos que se están operando en la actualidad, ¿verdad? Pero bueno, continuemos, sí. Así es. Ah, bien, dato importante, ¿recuerdas que te dije, mantén este nombre en tu memoria, el Claro, doctor Cameron? Cameron, Bueno, sí. el doctor Cameron se convertiría tiempo después en el primer presidente de la Asociación Mundial de la Psiquiatría. Ojo, no estoy tratando de demeritar a la psiquiatría. Aquí quiero aclararlo. Yo creo que la psiquiatría es una, sobre todo porque está basada en la medicina, es una, es un área de la salud válida, con sus peros como todo, pero válida. Solamente quería decir que es curioso que una persona que realizó ese tipo de experimentos se haya convertido en el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Es Después perturbador. de eso, sí, después de eso la psiquiatría se ha ido reconstruyendo como lo hace la ciencia y se ha ido ella solita poniendo en orden y ya es menos controversial, vamos a dejarlo ahí. Pero bien, ¿qué fue lo que pasó? En 1974, el New York Times informó sobre las actividades ilegales de la CIA con experimentos realizados en ciudadanos estadounidenses. Esto a partir de que un químico y espía del ejército llamado Frank Olson se había lanzado de un edificio a través de una ventana y había fallecido. Esto dio origen, al ser una figura prominente, ya que el señor Olson también había trabajado con este tipo de experimentos, eh, a que se investigara la muerte y se dieran cuenta, sobre todo la investigación promovida por los familiares, se dieran cuenta
de que Frank Olson había saltado después de haber estado bajo el influjo de dosis altas de LSD. Aquí empiezan las teorías de la conspiración, donde la familia asegura que eliminaron a este señor porque sabía demasiado, ¿no? Y no fue, la versión oficial es que fue un suicidio, pero Claro. vamos, un oficidio bajo circunstancias bastante sospechosas. De hecho, el cadáver no se le hizo autopsia, se enterró lo más rápido posible y solo a través de la presión de los familiares que contrataron investigadores privados y empezaron a mover la situación legal, se desenterró el cadáver, se le hizo una autopsia y se encontraron datos de que no había sido un suicidio. Sin embargo, a diferencia de las películas, no tuvieron un final feliz porque no pasó absolutamente nada. Después de todas las investigaciones, no pasó absolutamente Su nada, porque te esposa cobró imaginarás. una pensión, ¿no? Ah, no, ese es un caso muy reciente y mexicano acá. Ah, caray, no, no, eso no me lo sé. Me lo Pero vas a tener que olvídalo. platicar. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Toda esta serie de investigaciones conlleva que el Senado de los Estados Unidos empiece a meter presión y lo primero que hacen, el director de la CIA en aquel entonces, no recuerdo el nombre, manda destruir todos los documentos que pudieran dar fe de la existencia de este proyecto ultrasecreto del gobierno. Sin embargo, se salvaron algunos documentos por ahí y con base a esos documentos se realizó un informe que es lo que actualmente tenemos, que nos revela que sí existió un proyecto secreto, ¿no? Te imaginarás que realmente no hay muchos detalles, porque Y te que digo, se pertenece sabe, a este lote que recién se ha hecho público hace unos años, donde comienzan a desvelar esta información. desde el 74 se reveló Comenzó, la existencia de estos documentos, así que no es novedad. ok, Sin embargo, después de que en el 74 se realizara el informe del Congreso o del Senado, no recuerdo muy bien, 4 años después se descubren 20,000 páginas del MK Ultra que tampoco traían detalles, sino que solamente orientaban hacia dónde se iba el financiamiento de esos proyectos. Así es como supimos que existieron 149 proyectos de los que no tenemos detalle alguno y que seguramente ya nunca vamos a saber en el MK Ultra. O sea, es una conspiración que sí resultó cierta. espera tantito. A ver. Es que es verdaderamente impresionante todo lo que nos has dicho hasta el momento de este proyecto. Y cuando tú dices, es que hay 20,000 páginas que rinden información, y si ya los detalles que nos has dicho hasta el momento son por demás perturbadores, fuertes, difíciles de imaginar, que dan para una novela de terror, no quisiera saber de qué dan cuenta esas 20,000 hojas, ¿no? Porque seguramente el número de proyectos y de intentos y de cosas que estuvieron experimentando es inimaginable. Y realmente eso creo que hace de esta historia real, porque esa es la parte que concebimos como real, algo terrorífico. Sí es, y esas, no, y déjame decirte que esas 20,000 hojas no detallaban los experimentos, solamente era información financiera, era la burocracia de los experimentos. ¿Me explico? Y se salvaron porque esos archivos fueron almacenados en un lugar donde habitualmente no se almacenaban los documentos del MK Ultra. Así que seguramente lo primero que mandas a incinerar cuando estás en un proyecto de este tamaño son los documentos pues, más rudos, por decirlo así, ¿no? Entonces, si eso fue lo que nos dejaron, imagínate qué fue lo que quemaron. Por Y ahí supuesto. entra la teoría de la conspiración y que justificadamente a muchas personas las lleva a dudar de cualquier medio oficial
que te dice, no, no te preocupes, No pasó eso nada. no existe, eso no Exacto. existe, eso no pasa nada. Y aunque muchas veces sea cierto, o sea o tenga o tenga un fundamento, El bueno, manejo que se ha dado. así es. Ya con los antecedentes que tenemos de ese tipo de actos, a mucha gente la lleva a desconfiar y de ahí surgen cosas que ya entran casi en la ciencia ficción, como es lo que de lo que vamos a hablar a conspiración. Tantito, Lugo. De repente, bueno, es muy interesante. ¿Hay información de si esto solo operó en territorio norteamericano o si estos estudios fueron aplicados a personas fuera de Estados Unidos? Porque sabemos que si está la CIA detrás, seguramente hay muchas historias alrededor de prisioneros de guerra, enemigos políticos, lugares donde ha llegado Estados Unidos a querer pues hacer su santa voluntad. ¿Hay información sobre si solo operó en territorio norteamericano? Y la otra pregunta es, ¿quiénes eran los perfiles? Me queda claro que eran, en este caso, por ejemplo, muchos soldados, enemigos, presos políticos, pero ¿hay algún otro detalle que llame la atención en torno a los perfiles con quienes se operaban este tipo de experimentos? Por supuesto. En respuesta a tu primera pregunta, si sabemos que operó fuera de Estados Unidos, la CIA no se ocupa de asuntos domésticos, para eso está el FBI. Entonces, el hecho de que operaron fuera de Estados Unidos es seguro. Exacto. De hecho, el hospital psiquiátrico donde operaba el doctor Cameron con Uh-huh. los electrochoques y el LSD y el aislamiento sensorial era en Canadá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sin embargo, con estos documentos nos dimos cuenta también de que operaron a nivel doméstico, cosa de la que no, de que desde Sí, es raro no para el tenían gobierno autorización. mexicano, ¿no? Uh-huh. Así es. Ahora, te imaginarás que también lo más probable es que hayan México siendo una frontera con Estados Unidos, no dudo que también pudieran haber operado ahí. Me leíste el pensamiento porque te iba a preguntar justamente si había referencias de algún dato en América Latina o México. Ajá. No lo sabemos, pero si tuviera que apostar, diría que sí. Por supuesto. Así es. Y, ay, se me fue el otro punto de Los que perfiles, los perfiles, ¿quiénes los eran perfiles, sí, cierto, cierto. conejillos de Indias? ¿Cómo los seleccionaban? ¿Cómo los reclutaban? ¿Presos de guerra? ¿Cuál era el perfil? Seguramente sí, Uh-huh. pero lo peor de todo esto era de que tenemos datos de que sí operaban a nivel doméstico, con población civil, y eso fue uno de los problemas que llevó al Congreso a exponer todo este entramado de operaciones ilegales que se llevaron a cabo. Por supuesto, No porque deberían si operar. únicamente hubiesen sido hacia afuera, a lo mejor tampoco lo denuncian ni se hacen cómplices, ¿no? Aquí el detalle es No, que a gente común, ciudadanos comunes que a lo mejor acudían a un hospital, a un tratamiento psiquiátrico, pues de repente se veían enganchados en toda esta historia. sí, seguramente si se hubieran enterado de que todo esto se llevó a cabo en México, no les hubiera importado un pepino, ¿no? Ni al gobierno mexicano. Exactamente, pero cuando se da a nivel doméstico y con población civil, bueno, ahí ya cambió la cosa, porque Por supuesto. era totalmente ilegal. Pues bien, se supone que el MK Ultra finalizó oficialmente en el 74. Cuando se dio a conocer todo esto, se incineraron los documentos, se hicieron los informes oficiales de toda la información que se alcanzó a rescatar y oficialmente el programa quedó cerrado. Muchos dicen que oficialmente quedó cerrado, pero como anteriormente operaba en la oscuridad, les valió un reverendo cacahuate y siguieron operando. Y uno de esos proyectos que dicen que sigue operando y es el que vamos a hablar, ahora sí, ya nos vamos a meter de lleno en la conspiración, es el proyecto Monarca. Monarca. Así es. Antes de empezar a hablar de eso, porque está rudo lo que vamos a empezar a hablar,
quiero decirte que encontré en internet el mismo artículo replicado una y otra vez, porque traté de averiguar, bueno, de dónde viene este proyecto, quién lo dice, cómo se llegó a esa conclusión. Y la mayoría de los sitios en español tenían el mismo artículo copiado y pegado. Ujú. Y cuando empecé a leer todo eso de lo que hablaba, no me hacía mucho sentido. Aquí falta algo, no me cuadra. O sea, ¿dónde está el ocultista? ¿Dónde están todos los detalles? Y no lo hablaban, porque parecía un artículo a medio cocinar, por decirlo así. Ujú. Entonces tuve que buscar la fuente original del proyecto Monarca. La traducción, y esto me llamó mucho la atención, la traducción al español más fiel que encontré, la encontré en una página cristiana. Fíjate. Y yo, pero a una página católica, ¿no? Ujú. Y ahorita van a ver por qué me sorprendió todavía más. Y dije, bueno, ¿por qué una página católica tendría un proyecto, hablaría de un proyecto de la conspiración? Y seguramente contrató a alguien o alguien se dedicó su tiempo a traducir de forma mucho más fiel, exacta y sin errores este artículo mal traducido en español que encontré replicado en todas partes. Claro. Eso te lo voy a contar al final. Mm. Ahora vamos a hablar del proyecto Monarca. Bueno, Venga. ¿qué es ya sabiendo qué es el MK Ultra, que es el proyecto de control mental secreto e ilegal que estableció la CIA en Estados Cierto. Unidos, Ujú. con población civil y a nivel doméstico, el proyecto Monarca se supone que es la continuación del proyecto MK Ultra, pero orientado hacia el mundo del espectáculo. ¿A qué me refiero? La definición es esta: es un método de control mental utilizado por numerosas organizaciones con fines encubiertos y se trata la continuación del MK Ultra. Está mejor descrito, y esto lo voy a leer de forma textual, como una forma de disociación estructurada e integración ocultista con el propósito de compartimentalizar la mente en múltiples personalidades dentro de un marco sistemático. Ahora, tuve que leer, porque todo esto yo lo traduje del artículo original en inglés, tuve que leer esto varias veces para tratar de entender qué me decían con todas esas palabras, porque te enredan, ¿no? Y uno de los factores que influyen a la hora de estar leyendo un artículo de la conspiración es de que si empiezan a hablar con todos estos tecnicismos, dices, no mames, es alguien que sabe. Lo que dice debe ser verdad, porque no lo entiendo. Tiene cierto sentido, pero creo que es una forma muy pedante de describir todo lo que quieren decir. Sí, muchos pseudocientíficos justamente apelan a eso y meten física cuántica y mil cosas para enredar a la gente, y asumiendo que es el experto, eso da de facto que ya tengan la confianza de la persona, ¿verdad? Porque así es, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el proyecto Monarca es lavarle el coco a alguien importante para que empiece a influenciar a los demás, ¿no? Le lavo el coco a un artista, hago que tenga varias personalidades y este artista va a influenciar a todos los demás. El fin de esto es todavía más alucinante. Te lo voy a describir un poquito más adelante. Bien, durante este proceso se llevan a cabo rituales satánicos, incluyendo el cabalismo misticista, con el propósito de unir un demonio o un grupo de demonios a cada una de las personalidades alternativas, o los alters, como le llaman esto. El punto es este: tomas a alguien, lo sometes a un proceso de trauma. Ahorita vamos a ver los detalles de eso, de proceso de trauma, para tratar de fragmentar su mente en varias personalidades. Estas personalidades no tienen contacto entre sí
Y cada una de esas personalidades va a tener unida uno o varios demonios. Hasta ahí vamos. Si les parece alucinante, es porque sí lo es. Bien, su propósito es la creación de una mente controlada esclava que pueda ser activada en cualquier momento para llevar a cabo toda una acción requerida por el controlador. En tanto los medios de comunicación pasan por alto esta cuestión, se dice que más de 2 millones de estadounidenses han sido sometidos a los horrores de este programa. Hasta ahí vamos. No sé si tengas algún comentario, alguna pregunta, porque se va a empezar a poner más turbio. Sí. Bueno, Patti Chapoy dice que cuando abrazó a la exnovia Arge Castro le olían los sobacos. ¿No? Caray. Es una declaración muy reciente. Trabajándose el estrés. Ahora sí continúa con nuestro miedo y nuestro terror. Perfecto, bien. Dice, aunque los objetivos admitidos de los proyectos fueron el desarrollo de métodos de tortura e interrogatorio, que fue lo que vimos en el MK Ultra, ¿no? Desarrollo un programa para torturar y obtener información. Por cierto, dato importante, en el MK Ultra, una de las cosas que salió a la cultura popular fue el desarrollo de los sueros de la verdad. Inyectar una sustancia, de hecho utilizaron cierta droga, no me viene a la mente, no recuerdo exactamente qué droga era, pero sí existe, para tratar de poner en un estado como zombie al Es decir, esto sí existe, los sueros de la verdad. Controlado. Pues esto no funcionó, pero pasó a la cultura popular. Bien, aquí vamos a meternos ya con la cultura popular. Algunos historiadores afirman que el proyecto MK Ultra tenía como objetivo la creación de candidatos de Manchuria. Y les explico a los que no conocen esto, porque viene de un libro que después se convirtió en película, que hablaba de candidato Manchú, creo que fue la traducción, candidato de Manchuria. Y este es un sujeto al que se le ha lavado el cerebro y programado para matar, activado mediante una señal en apariencia intrascendente, sin conservar recuerdo de ello. Esto ha sido el tema central de muchas películas de la conspiración. De hecho, se me viene a la mente ahorita el caso Colosio. Esa también es una muy buena conspiración. Por supuesto, sí. Donde se llegó a concluir que hubo un único responsable. Por supuesto que nadie se lo creyó y nadie con sentido común creería que un solo responsable se encargó de asesinar al candidato más importante en aquel momento, que ya se hacía el presidente de México, ¿no? Eventualmente vamos a hablar de conspiraciones mexicanas porque hay muchas y muy buenas. También con el tema de los rollos perdidos del 68. En fin, no me desvío más del tema porque hay mucha tela de dónde cortar. Y el punto es ese: lavarle el coco a alguien, a un ciudadano normal promedio, hacerle varias personalidades, una de ellas asesina, y mientras estaba, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Colosio, ¿no? Mientras va Colosio, está alguien ahí, en el público, comiendo baba, y mediante algún estímulo, que puede ser el estímulo que tú quieras, una canción, un estímulo visual, un silbido, cualquier tipo de estímulo mediante que ya fue programado con anterioridad, se activa la personalidad asesina de este tipo, mata al candidato y no se acuerda de nada más. Dice, ¿tú fuiste el único? Pues sí, yo lo maté, pero pues porque sí. Cuando sonó la de ahí la culebra. No sé si sonó esa canción ahí, pero bueno, famosas lomas taurinas. Ajá, sí, lomas taurinas. Fíjate, pero ese no es el único objetivo del proyecto, sino que hay otro, y escucha lo que te voy a decir. Otro de los objetivos es la instauración de una orden satánica que dominará al mundo a través de un ejército de candidatos de Manchuria, decenas de miles de autómatas mentales que ejercerán
prostitución, la porn con niños, contrabandearán drogas, participarán en el tráfico de armas, rodarán películas XXX snuff. Esto lo traduje literalmente del documento. No quiero decir todo tan crudo, porque igual lo voy a tener que borrar en la edición. No. Pero aquí ya empezamos a mezclar cosas que sabemos que existen con el ocultismo, con el satanismo en particular. Y ahí viene la importancia de haber encontrado este artículo en una página católica. Más adelante seguimos con eso. Que es bien interesante y muy importante esto que estás haciéndonos notar, justamente el origen de la información, cuál es la parte cierta de esta conspiración y mucho de lo que se alimenta a nivel de cultura popular, de chismes, de dimes, de diretes, porque justamente se trata también de desarrollar un juicio crítico. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día una de las tendencias desafortunadamente ha sido que la gente ya no aprende cosas, ¿no? Está llena de muchos saberes y los saberes están ahí en la red de internet, no critica, da por un hecho que todo es cierto y que es muy fácil de repente tergiversar la verdad o agarrar verdades a medias e ir construyendo, de repente alimentando muchas teorías, y desafortunadamente las malas prácticas de malos seres humanos pues alimentan a que haya de repente la expectativa, el pensamiento de que todo esto es cierto. Porque cuando hablas de repente de la existencia de videos de contenido sexual con todo tipo de personas, de los videos snob, desafortunadamente son una realidad, ¿verdad? Y una realidad que existe, que no está regulada, donde todavía hay historias muy oscuras y terribles. Y bueno, o sea, ¿cómo niegas ese hecho real en medio de todas estas cosas que se van agregando ya en el ideario colectivo? ¿Me explico? Sí, es complicado y fue una de las pocas reflexiones, bueno, no una de las pocas, fue una de las reflexiones que me quedó después de haber leído todas estas cosas, porque el artículo original en inglés es mucho más largo que la versión en español que te encuentras en todos esos sitios. Profundiza mucho más, habla de forma más cruda y de hecho hace una advertencia al inicio del artículo, el autor. Ahorita te voy a hablar del autor, también es una de las joyas que me encontré haciendo esta pequeña investigación. Y dice que leer el artículo, que si una víctima lee el artículo, lo haga solamente si ya está desprogramada o si está bajo el cuidado de alguien responsable que se pueda hacer cargo, porque todo lo que se describe puede desencadenar o hacer revivir todos esos traumas a los que fue sometido. Pero bien, vamos a empezar ahora sí con la parte ruda, advertencia. Ya pasamos la media hora, bien, ya vamos a empezar a hablar así. Primero, una aclaración. Este programa no tiene reconocimiento oficial, no se han encontrado documentos que avalen la existencia oficial otra vez del programa. Y claro, todo queda en el terreno de la especulación, aunque el autor diga que está basado en documentos oficiales. Yo digo que es la interpretación de esos documentos oficiales, y los documentos oficiales yo creo que se refiere a los del MK Ultra porque no ahonda más en qué documentos basó esta teoría. Uh-huh. Bien, ahí ya. Algunos sobrevivientes de este proyecto lograron desprogramarse a sí mismos para luego registrar y dar a conocer los detalles horribles de sus penosas experiencias, nos dice el autor. Eso quiere decir que está basado en testimonios. Y ya el testimonio es la forma más baja de evidencia, por lo que te lo tendrías que tomar con mucho cuidado. No significa que no sea cierto, pero no deja de ser la versión de alguien. Así es.
se hace una distinción, y esta conclusión yo llegué a ella después de leer esto, muy particular entre los esclavos, como se les llama a las víctimas que son sometidas a este programa de trauma, porque hay esclavos de linaje. ¿Qué significa que sean linaje? Pues que son provenientes de familias multigeneracionales satánicas. Ojo, o sea, son familias que han sido satánicas durante generaciones y alguno de sus miembros es sometido a este programa de tortura y de fabricación de personalidades múltiples. Y también, o sea, obviamente que si hay personas de linaje, pues hay personas que no son linaje, que son los desechables. Y estos provienen de familias rotas, gente desprotegida, gente que viene de orfanatos, que viene sin casa. Me explico. O sea, que me estás diciendo que hay organizaciones que reclutan a gente de condiciones precarias para educarla, formarla según sus intereses. Así es. Y ahí es donde se empieza a mezclar la realidad con muchas cosas de la imaginación. Sí, No, bueno, ahorita vamos a sumergirnos en la teoría y más adelante, al final yo voy a hacer mis comentarios, ¿te parece? Porque no quiero estarle arruinando a la gente que nos está escuchando la intensidad de todo esto de lo que estamos hablando. La víctima o sobreviviente, te comentaba, se llama esclavo, y el que programa o el que controla se le dice maestro o Dios. Ahí ya se establece una jerarquía evidente, ¿no? Estos esclavos monarca, como se les llama, son utilizados principalmente por las organizaciones para llevar a cabo operaciones como zombies entrenados para realizar tareas específicas. No cuestionan las órdenes, no recuerdan sus acciones y, si son descubiertos, ellos solitos. Se dice también que los alters, las personalidades que se forman en estos individuos con la psique dividida, dentro de las víctimas, al menos los que tienen los que tienen linaje, ojo, porque los desechables, los pobrecitos, los ahí desamparados sociales, no. Se dice que estos alters permanecerán dormidos hasta la venida del anticristo, y su papel es influenciar y entrenar a la mayor cantidad de gente posible. Y ahí entran los artistas, ¿no? Entonces, agarras a alguien famoso y encaja dentro de esta teoría de la conspiración, para tratar de influenciar la mayor cantidad de fans o fanáticos o seguidores o lo que tú como quieras llamarle posible, ¿no? Y aquí entra aquí entra la conspiración también, donde lo mezclan con los Illuminati. Me gustaría que me hablaras, antes de seguir ya con lo más intenso, de quién diablos son los Illuminati, porque lo vamos a ver reflejado en los temas que vamos a manejar también a continuación. Bien, pues esta idea de los Illuminati son una organización que surge de la mano, en Baviera, actualmente Alemania, y que básicamente obedece a un cisma entre alguna variante, alguna versión de logias masónicas. Vamos a tener que una constante cuando hablamos de masonería o de logias masónicas es el hecho de que no podemos hablar de una línea de continuidad. A lo largo de la historia han existido en diferentes momentos muchas vertientes, muchos grupos. Es como, para poner un ejemplo, es como hablar del cristianismo, ¿no? El cristianismo tiene muchas variantes, está el catolicismo, está el anglicanismo, está el ortodoxo, está el copto, etcétera. De la misma manera, la masonería tiene muchas ramificaciones y en su momento, pues ha tenido muchos cismas. ¿Me estás diciendo que los masones no son una única organización que domina el mundo a través de empresas y artistas?
Estoy diciendo que la masonería en realidad es como una práctica con todo y que se ha regularizado el pertenecer a confederaciones. No estamos exentos de que en diferentes momentos históricos y regiones, pues la gente vaya haciendo su propia organización, y eso es lo que ocurrió en este momento de la historia, donde un personaje de nombre Adam Weishaupt comienza como un maestro a reclutar alumnos formando su propia logia masónica. Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Que originalmente le intenta ponerle como otros nombres, con la singularidad de que él aspira pues a ser como un espíritu elevado. Trata de, como maestro universitario, reclutar a los compañeros maestros y a las mentes más prominentes de su época, con la finalidad del perfeccionamiento, ¿sí? En el pensamiento, digamos, masónico, el ser humano es un ser en desarrollo, en crecimiento, es como una piedra en bruto que hay que esculpir a través del conocimiento, de la filosofía, de la reflexión, y esto es lo que comienza a hacer este personaje. Empieza a reclutar gente, coincide con que hay compañeros que pertenecen a la francmasonería regular, oficial, institucionalizada, y que eso ayuda a crecer la fiebre por esta vertiente muy exquisita, muy ligada a la filosofía de los Illuminati. Lo que sí existieron, pues, sí son de verdad, sí es real. Ajá, es real. ¿Y qué es lo que pasa? Que él lo que habla es que tiene conocimiento, porque al final del día él basa la creencia o el asunto de promover su grupo a los Illuminati con la consigna de que hay un grupo superior que a él lo controla y le dice qué hacer, de tal manera que cuando empieza a reclutar a sus iguales, a otros catedráticos, a las mentes más brillantes, digamos que el secretismo y el misterio radica en que él no es el fundador como tal. Sí, la historia nos dice que sí, que él fundó a los Illuminati, pero él en su argumentación lo que hace es decir que hay un grupo de élite que manda las ordenanzas, al cual todavía hay un grado de conocimiento superior al que todos pueden aspirar, y es por eso que estas mentes privilegiadas comienzan a adherirse al grupo Illuminati, porque abandonar sus logias masónicas y hacer crecer este grupo, que llegaron a ser hasta 1200, ¿sí? Que es un número importante para esa época y siendo una cuestión de invitación y discreta, pero con esta consigna o con esta creencia de que no es él el líder, de que no es él el fundador, sino de que hay un grupo de élite que dicta las órdenes. Y en tanto hay un grupo de élite, las razones que obligan a esas personas a pertenecer es justamente el misterio de quiénes serán los que están por encima de este fundador, de quiénes dan las instrucciones y qué revelaciones tienen que hacerle a los agremiados. No, es como los mormones, ¿no? Y su consejo de ancianos. Exactamente, sí, más o menos parecido. Total de que cuando viene el desencanto, porque él es incapaz de administrar, digamos, esta verdad, esta mentira, perdón, pues comienzan algunos a desencantarse y a retirarse. No obstante, hay quien entiende perfectamente cuál era la intención de este sujeto y comienza a hacerle segunda, reclutando a más gente, potenciando las invitaciones, finalmente consciente de que esto es una mentira, de que no hay élite superior, pero que funciona como un instrumento de poder. A los Illuminati se les atribuyen cosas en este asunto de que fortalecían un pensamiento crítico, hacían estudios filosóficos, revelaban, promulgaban la justicia, la libertad, la igualdad, que son valores de las logias masónicas. Pues bueno, en esta historia lo que hacen es justamente
ellos continuar con estos discursos y se les adjudican cosas como, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Que realmente es más un añadido que se ha puesto ya en el imaginario a través del tiempo, ya en la historia, pero que no tiene en realidad históricamente una evidencia de que haya tenido relación. O sea, que se lo inventaron. Más que la suposición de que si hay gente que está promoviendo un pensamiento crítico, pues obviamente iban a participar en los movimientos de igualdad y de justicia y de fraternidad que promulgaba en un principio también la Revolución Francesa. Pero ojo, estamos hablando de que no tuvo nada que ver los Illuminati, ¿no? O sea que no es lo mismo, y esto te lo hago como una pregunta a nivel ciudadano común. No es lo mismo masón e Illuminati. Por supuesto que no, la masonería ya existía de tiempo atrás y digamos que los Illuminati son una ramificación que se hace pues con este interés que te platicaba. Porque usan simbología masónica también, ¿no? Por supuesto, para él organizar su logia trajo todo el simbolismo masónico, incluso también el asunto del método de iniciación, muchos de los rituales para ascender de grado, etcétera, ¿no? O sea, que gracias a él empezaron llevan cargando el muertito los masones desde entonces. De alguna forma, sí, por supuesto. Sí, porque es muy claro incluso que empieza a reclutar a gente que pertenece a la masonería con la intención de allegarse de esos masones para el grupo Illuminati, ¿sí? Que originalmente se llamaba Illuminati, sino incluso tenía como símbolo el búho de Minerva, del conocimiento, de la diosa griega, y bueno, el tema es que después ya cambia a nombre con esto de la iluminación y de la inteligencia y del desarrollo a plenitud con este asunto de la iluminación. ¿Qué es lo que pasa? Que comienzan a tener problemas en la universidad, comienzan a generar conflictos y pues son acusados y son disueltos. No hay evidencia de que el grupo haya trascendido más, sin embargo queda en el imaginario colectivo y se les adjudica finalmente este asunto de ser la élite que controla el mundo. ¿Por qué? Pues porque en la tesis de inicial de los Illuminati, pues está la creencia, la existencia de este grupo de élite que es que son los que dictan las órdenes que han de mover esa facción digamos, logial. Ya, pero se han convertido en el chivo expiatorio de todos, ¿no? Ahora si pasa algo malo, si pasa los Illuminati y le quita la responsabilidad al que lo realiza para echarle la culpa a un grupo imaginario, bueno, ahorita imaginario porque hasta donde tengo entendido en la actualidad ya no existen, al menos no hay evidencia de su existencia. No hay evidencia de su existencia. Y bueno, en el caso de que así fuese, pues al final del día es un grupo elitista, ¿no? Entonces, y exclusivo, entonces obviamente secreto. Mucho. Muy bien. Pero es más o menos como opera. Y bueno, han sido los paganos, este grupo, al que se le han colgado, digamos, todas estas medallitas de ser quienes han reclutado a los empresarios poderosos, a las mentes más prominentes, obviamente con este propósito, ¿no? Incluso tú puedes echarte un clavado en el internet y se le sigue colgando, incluso, por ejemplo, lo más reciente es que son quienes impulsan y llevan a cabo esta agenda 2030, ¿no? Que es parte de lo que se mueve en la actualidad con las políticas en muchos países, que son también quienes orquestaron la renuncia de Benedicto XVI y muchas conspiraciones que también son muy interesantes y que hay en la actualidad. Pero vaya, básicamente esos son los Illuminati. Bueno, y ahorita vamos a ir con la parte artística, cómo entra el mundo del espectáculo en esto, y eso lo vamos a dejar más adelante, pero para entender otra vez cómo encaja toda esa parte artística, quiero relatarte cuál es el proceso a través del cual los programadores
causan esta división de la psique y la creación de múltiples personalidades en las víctimas. La, cap la capacidad del sujeto para disociarse es un requisito importante, lo que permite la creación de nuevas personalidades amuralladas para mantener y ocultar la programación. Esto quiere decir que cuando tú creas, vamos a ponerle 3 personalidades en una persona a través de un proceso, ninguna de las personalidades tiene contacto con la otra. Y a través de ciertos estímulos ellos te pueden hacer entrar en una o en otra, o en tu yo original, por decirle así. Esta tesis parte del hecho de que hay alguna especie de detonante, de estímulo, que hace Exacto. que la misma persona vaya transitando de una personalidad a otra sin darse cuenta. Exactamente, y esa es la clave del programa del Proyecto Monarca. Los niños disociativos, porque el chiste, igual que en la religión, es agarrar los chiquitos, ¿no? Para que después ya no hagan preguntas, son candidatos predilectos para la programación. La disociación mental permite a los programadores crear personajes amurallados en la psique del sujeto que pueden ser programados y activados a voluntad. Era lo que tú me comentabas. Uh-huh. La disociación es lo que se logra traumatizando a la víctima, utilizando para ello el abuso sistemático y rituales ocultistas. Según un tipo llamado Fritz Springmeier, estos grupos son conocidos como la red. Ahí vamos profundizando más en la teoría, en la conspiración, aunque no nos dan detalles, solamente te dejo ahí la semillita para que investigues más. Entonces, este grupo oculto que se dedica a hacer todo esto, se le llama la red. Y constituyen la columna vertebral del nuevo orden mundial. Las 3 palabras también más importantes a lo mejor de todo este párrafo, porque ahí es otra teoría conspirativa completísima que nos va a dar para otro programa, el famoso nuevo orden mundial. Y este señor Springmeier fue el que empezó a popularizar esta teoría. Pero bueno, ¿quién es el señor Springmeier? Él ha escrito una serie de libros afirmando tales teorías como que hay fuerzas satánicas poderosas y elitistas detrás de un movimiento de varias familias Illuminati y organizaciones como la ONU encaminadas a una dominación a escala global, lo que se conoce comúnmente en política internacional como el famoso nuevo orden mundial. Entonces es alguien que sacó unas palabras creo que fue George Bush padre, que sí dijo nuevo orden mundial, la sacó de un contexto político y empezó ahí a orquestar un montón de teorías sin mucho sustento. Si son ciertas o no, yo diría que no, pero que han calado en el imaginario popular. Y bueno, ¿y por qué se llama? Sí, dime. Hacer un paréntesis, porque constantemente vemos esta implicación que se hace tanto a los Illuminati como a grupos masónicos sobre su vínculo con el satanismo, ¿no? Y lo que quería un poco puntualizar es que es parte de esto que es tan difícil de comprender dentro de la filosofía, del pensamiento que ellos tienen. Una de las cosas que tiene mucho sentido para ellos, a lo mejor no para nosotros, es que la figura de Satanás representa el conocimiento y la iluminación. De alguna forma, desde ese punto de vista filosófico, teológico, sí son grupos vinculados de menos por este principio de identidad, de cómo se identifican con el conocimiento y con la revelación y con todo esto, pues a la idea de lo que cristianamente conocemos como satánico.
pero no es lo mismo, ¿no? No, por supuesto que no. Estamos hablando de un principio filosófico, de una actitud de pensamiento. De ahí a todos los fetiches que se han colgado ya en torno a esto, pues ya hay una distancia. Ya Es una cuestión, yo lo entiendo como una cuestión más de simbología. Exacto. O sea, bueno, un Baphomet, como lo que tú me decías, que representa tales cosas, lo ve un cristiano y dice, ay, no mames, cabeza de cabra, No entiende, por supuesto. andrógino, con las patas cruzadas y haciendo así, no, eso es el diablo. O sea, algo malo es el diablo. De hecho, tan es así que hay una escultura en el CERN, ¿no? Que es el equivalente, este centro de estudios científicos famoso por haber creado el colisionador de hadrones. Y que una de las noticias fue, pues, un ritual que se viralizó en sus instalaciones, justamente donde hay una escultura. Pero no es un Baphomet, según yo es la estatua de Shiva. Ajá, exacto. La diosa de la destrucción. Vamos, pero fue un regalo al CERN, y hasta donde yo tengo entendido lo que hicieron ahí, porque el CERN va gente de muchos países, se quedan ahí, obviamente tienes que programar tu estancia y todo por la cola que hay para utilizar las instalaciones, y ahí alguien, mientras estaba aburrido esperando su turno en alguno de esos días, un grupo estudiantes se gastó esa broma y la grabó, y después ya lo sancionaron. O sea, sí se descubrió que realmente era una broma, pero es más interesante pensar que se llevan ahí rituales satánicos, que no tienen nada que ver con Satán, por supuesto. Pero si tú le preguntas a alguien de acá, de este lado del mundo, va a decir, no, eso es el diablo. Por supuesto. Y no pasó de ser una broma. Pero bien, te comentaba, ¿por qué se llama Proyecto Monarca? Y aquí hay varias acepciones del nombre del Proyecto Monarca. Y uno viene, para empezar, unos dicen que es por la realeza, realmente no. Lo que explica el autor de este artículo y de esta teoría es de que viene de la mariposa monarca, y cómo pasa desde su estado larvario a través de crisálidas, y luego su capullo, y finalmente eclosiona en un animalito libre, y los asocia con los estados por los que pasa la víctima, desde gusano, que dicen que es cuando está en su potencial no desarrollado, después en el periodo de crisálida, cuando está dentro del capullo, que lo asocian con el periodo de la programación, y que renace y ya cuando renace, cuando sale de su crisálida y sale como una mariposa, ya dicen que es la forma final del esclavo monarca. Sin embargo, la interpretación ocultista de esto es de que el símbolo de la mariposa, visto desde el punto de vista de los griegos, se asocia como símbolo de la corrupción de la carne, o desde el mito, desde la mitología griega, donde se remiten a la etimología de la palabra, donde sí que significa el alma humana, y es representada en la mitología griega como una figura alada, aludiendo a la transformación del alma en mariposas mientras buscan reencarnar. Esa es la interpretación ocultista. Sin embargo, hay una tercera interpretación de por qué viene el nombre de monarca, y es que cuando una persona se encuentra bajo un trauma inducido por electrochoques, se pone de manifiesto una sensación de mareo, como si estuvieran flotando. No lo sé, eso asociado a la terapia de electrochoques que le dan a los pacientes, pues. Y ahora vamos a pasar a la parte más turbia de todas, que es el método por el cual causan el trauma y la fragmentación de la mente. No sé si me vino a la mente la película de Night Shyamalan, la de... ¿cómo se llama la trilogía esta de... No sale Bruce Willis? La primera... me voy a dar una cachetada yo solo.
Se me olvidó y son Ajá, sí, fragmentado, pues. fragmentado, sí. Ajá. Donde tiene varias personalidades el tipo, y curiosamente la personalidad, oye, fíjate que podría estar asociado con esta teoría loca de la conspiración porque encuadra muy bien, me estoy dando cuenta. Todo el tiempo que has hablado en este episodio ha sido una referencia, es película de Fragmentado, y también me viene a la mente otra, se me fue el nombre, te platico un poco a ver si tú la ubicas, es un hombre que va a la finca de la novia y la mamá, la suegra que es psiquiatra, con igual ayuda de drogas y todo esto, lo duermen para hacerlos esclavos porque él es de color, ¿sí? Por supuesto, se llama Get Out. Ándale, sí. Entonces, en español. Estas dos películas me han hecho sentido como hoy día con este episodio. Pero sobre todo la de Fragmentado encaja muy bien porque el tipo es una persona que sufrió mucho durante su vida y que a través del trauma desarrolló personalidades múltiples, y una de ellas está muy asociada a la bestia, a la figura esta desde la perspectiva cristiana del anticristo, ¿no? Sí. Ahorita acabo de llegar a esa conclusión, pero bueno, vamos a pasar ahora sí a los métodos utilizados. Y antes de hablar solamente decir que el 75% de los sujetos víctimas del programa de tortura, porque no se le puede llamar de otra forma, son mujeres, ya que poseen una mayor tolerancia al dolor y tienden a disociar más fáciles que los hombres. Físicamente, a las víctimas de este programa se les puede identificar por cicatrices que les quedan después de los electrochoques, esas cicatrices en forma de quemadura, sí, partes mutiladas, marcas de hierro como si fueran vacas, marcas de agujas o tatuajes de mariposa. O sea que si ves a una chica ahí en el Estado de México caminando con su tatuaje de mariposa en la espalda, existe la posibilidad de que sea una víctima de este proyecto. Mira qué muy bien. Una lista, y en esta me voy a ir rápido, no quisiera profundizar porque ya llevamos 1 hora y voy a mencionar algunas palabras fuertes que voy a tener vale la pena que censurar, y la lista es la siguiente: 1. Abuso sexual y tortura. Número 2. Confinamiento en cajas, jaulas, ataúdes o cualquier espacio cerrado, o incluso el entierro, a menudo con una sola aberturita para que no te mueras y puedas respirar. O te encierran y te dejan ahí con un tanquecito de oxígeno mientras dura el proceso de encierro. Contención con cuerdas, cadenas o esposas o cualquier otro método de sujeción. Principios de asfixia, calor y frío extremos, incluyendo inmersión en agua helada y quemaduras químicas, como en la película del Club de la Lucha. Desollamientos, que esto es arrancarle la piel mientras estás vivo, ¿no? Movimientos giratorios. Me imagino que someter a una persona a fuerzas centrífugas extremas, como cuando te subías en esos jueguitos del parque. No, las tacitas de vomito son peores. Algo parecido. Luz cegadora, obviamente una luz constante que no te deje dormir, que incluye la privación del sueño. Descargas eléctricas. Ingestión forzada de materias y fluidos corporales, tales como sangre, orinas, heces, piel. Colgar al sujeto en posturas invertidas o dolorosas. Hambre y sed, privación del sueño, compresión con pesas y aparatos, privación sensorial, drogas para crear ilusiones, confusión y amnesia, a menudo administradas por inyecciones intramusculares o intravenosas. Ingestión o administración endovenosa de productos químicos tóxicos para crear dolor o enfermedad, incluyendo agentes quimioterapéuticos.
estiramiento o dislocación de miembros, aplicación de contacto de serpientes, arañas, gusanos, ratas y otros animales para inducir miedo y asco. Intermedio. Déjame respirar porque de aquí vienen otras cosas ya más rudas. Las voy a mencionar para En que otras sepas. noticias, se ha hecho viral que Pedrito Sola y el Escorpión Dorado reanudaron amistad y ya se atrevió don Pedrito Sola a treparse con el Escorpión Dorado al volante, y es un episodio muy divertido, pueden verlo, ya está en YouTube. No sabía de esa relación, ni mucho menos de su enemistad, pero gracias. ¿Qué te digo? Y esto está muy dentro. La verdad es que es muy fuerte, y cuando platicábamos en las juntas previas que tenemos al episodio, te decía que en algún momento tuve la experiencia de estar en un trabajo que estaba muy vinculado al estudio del fenómeno religioso y de sectas aquí en México, y que desafortunadamente estas prácticas que parecen tan lejanas y que nos mencionan aquí específicamente en este proyecto, pues son una constante, a veces incluso en muchas sectas, en muchos grupos que buscan despersonalizar al sujeto, ¿no? de desposeerlo de su identidad, y que es el mecanismo por el que muchos no se van de esos grupos, de esas sectas, de esos lugares, porque al final del día quieran, acéptenlo o no, reconózcanlo o no, legítimo o no, es su vida. Si se van, ya no tienen a dónde ir, ya no son nadie, les quitaron la condición de humanidad, los aleccionaron, y pareciera que el único propósito es continuar. Le sale mejor, a lo mejor psíquicamente, la idea de seguir en donde están pese a las terribles condiciones, que el hecho de poder huir o buscar una vida alterna. Y es una tragedia, pero también en muchos casos, en muchos lugares, pues es una realidad. Así es, y bueno, me vino a la mente todos los métodos que utilizan las sectas u organizaciones coercitivas, como se les dice actualmente, sí, para evitar el estigma de la palabra. Pero bien, te voy a seguir contando, ya nos quedan poquitas. Venga. De las técnicas. Experiencias cercanas a la muerte, frecuentemente por asfixia debida a atragantamiento o ahogamiento con reanimación inmediata. Obligación de realizar o presenciar el abuso, tortura y sacrificio de personas y animales, por lo general con cuchillos. Participación forzada en actos sexuales con personas pequeñas, menores, y prostitución. Violación con embarazo subsecuente. El feto es entonces abortado para uso ritual, o el bebé es tomado para el sacrificio o la esclavitud. Abuso espiritual para provocar que las víctimas se sientan poseídas, hostigadas o controladas internamente por espíritus o demonios. Profanación de las creencias judeocristianas y de sus formas de adoración, dedicación a Satán o a otras falsas deidades. El abuso y la ilusión para convencer a las víctimas de que Dios es el mal, por ejemplo, convenciendo a un niño de que Dios lo abusó. Cirugía torturadora para provocar la percepción de bombardeos o invasiones físicas y espirituales. Daños o amenaza de daños a la familia, amigos, seres queridos, mascotas y otras víctimas para forzar el acatamiento. Uso de la ilusión y la realidad virtual para confundir y crear información increíble. Ahí termina esta lista, y quiero ser, o sea, está ruda, pero cuando te metes a la lista de información que hay en la wiki sobre el proyecto MK Ultra, hay muchos puntos repetidos
o que se basan en aquella información que realmente se utilizaba el MK Ultra. Entonces, adelantándome un poquito a las conclusiones, creo que hay una mezcla entre realidad y fantasía. Ahí lo voy a dejar. Claro. Termina el párrafo ese de las listas de métodos diciendo: debido al trauma severo, la mente se separa desde su núcleo en personalidades alternativas. Esta anomalía, antiguamente denominada trastorno de personalidad múltiple, es actualmente reconocida como trastorno de identidad disociativo y es la base del proyecto Monarca. ¿Estuvo rudo esa lista? Preferí no ahondar en ella porque Definitivamente. los temas son bastante intensos, pero dice que la base del éxito en ese tipo de programación es alta, pero cuando falla, el error se cubre con la muerte. El consecuente condicionamiento de la mente de la víctima se ve reforzado a través de la hipnosis, la coerción de vínculo doble, y esto hablaba de vínculo doble cuando todo ese proceso que acabamos de mencionar se lleva a cabo en conjunto con otra víctima, o sea, que las hacen que liguen todas sus experiencias traumáticas a otra persona, y eso tiene más implicaciones. Las inversiones de placer-dolor, alimentos, agua y sueño y privación sensorial, junto con varias drogas que alteran ciertas funciones cerebrales. Se produce una división de la personalidad, se puede crear un mundo interior y pueden programarse personalidades alternativas utilizando herramientas como música, películas, especialmente las producciones de Disney y cuentos de hadas. Y aquí es ya donde empezamos a mezclarnos de lleno con el mundo del espectáculo, porque dice especialmente las producciones de Disney, y habla de que este tipo de medios audiovisuales son los gatillos que disparan la expresión de esas personalidades a través de la simbología expresada en esas películas o animaciones o caricaturas o canciones que son populares y que a primera vista para una persona normal no tendría mayor significado. Pero en una persona que ha sido programada con esos gatillos, cuando ven estas películas, escuchan estas canciones, es un detonante. Exactamente. Dice, algunas de las imágenes internas más comunes contempladas por los esclavos son árboles, como el árbol cabalístico de la vida, círculos infinitos, letras, símbolos antiguos, telas de araña, espejos, cristales rotos, máscaras, castillos, laberintos, demonios, mariposas, relojes de arena, relojes comunes y robots. O sea que básicamente cualquier película que veas entra dentro de este amplio criterio esta amplia gama de criterios que sirven para el proyecto Monarca. Porque dime una película donde no salga algo de lo que te acabo de mencionar. Por supuesto, sí. Dice, estos símbolos se encuentran comúnmente insertados en las películas de la cultura popular y video por dos razones: para desensibilizar a la mayoría de la población utilizando programación subliminal y neurolingüística, y para componer deliberadamente desencadenantes específicos, que son los detonantes o palabras gatillo que tú me acabas de decir, y claves para la programación base de los niños Monarca altamente impresionantes. Te voy a dar ejemplo de algunas películas famosas de las que se dice que se utilizan para estos fines: El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho y La Bella Durmiente. ¿Qué opinas? O sea, ¿alguna vez has visto alguna de estas películas y has pensado, esto tiene más de un significado? Por supuesto, creo que incluso, no sé si es por mercadotecnia, abusando, lucrando con estas teorías que existen, o haya esta especie de mensajes que solo algunos, los que se meten en el tema, pueden identificar, pero la publicidad, los programas de televisión están plagados de lo que podrían ser dobles mensajes, por supuesto. Y a veces también yo creo que
que también puede ser que caigamos en el hecho de querer ver conspiración en todos lados, porque se presta, porque se da, porque existe la duda y porque con todo esto que nos has platicado, a veces es difícil distinguir a qué sí poner el filtro de qué sí es cierto, qué no. Cuando las personas creen lo que creen, pues yo creo que están dispuestas a hacer todo tipo de cosas. Y dentro de este artículo que escribió este señor, menciona que hay en esa programación una subdivisión de otro tipo de programaciones. Te los comento rápido. Y estos están relacionados con las ondas de electroencefalograma. Nada más voy a dejarlo ahí. La programación alfa se le llama la programación general, y esta programación se caracteriza por una retención de la memoria muy pronunciada, con un aumento sustancial de la fuerza física y de la agudeza visual. La programación beta se conoce a la programación sexual o esclavos sexuales, y aquí entran todo ese tipo de cantantes, ¿no? Que son los símbolos sexuales que pierden su identidad y se empiezan a sexualizar y se empiezan a vender como un producto, como pasa habitualmente en la industria del espectáculo. Creo que es una crítica válida. Sí. Que se utiliza para otra cosa me parece un poco más cuestionable. Pero bien, a este tipo dice que se eliminan todas las convicciones morales aprendidas y estimula el instinto sexual primitivo, carente de inhibiciones. Se les llaman gatos o gatitos sexuales. Y eso se puede ver en celebridades femeninas, modelos, actrices, cantantes que han sido sometidas a este tipo de manipulación. Ojo, fíjate, dentro de este tipo de programación se dice que en la cultura popular la ropa con estampados felinos suele denotar la programación gatito sexual, que es esta de la que te acabo de decir. O sea que si ves a alguien con Hello Kitty, pues que puede ser que sea una fiera en la cama acá. La tigresa del oriente. No me consta, ni quiero saber, pero es probable. Sí. La programación delta es conocida como la programación asesina, y aquí ya le veo más utilidad. Esta está desarrollada para personal militar, las fuerzas delta, operativos especiales. Aquí hay una óptima secreción de adrenalina y una agresividad controlada. Los sujetos carecen de miedo y resultan muy sistemáticos en la realización de sus tareas. O sea, el militar perfecto. Tantito, Sí, ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque fíjate que en toda la documentación de este episodio, de esta historia, encontré un par de sitios, fue muy cortito, que hacía alusión a esto que nos estás comentando, pero planteaban un caso mexicano. Ya sabes que yo me especializo en los casos mexicanos. Sí, claro. Y decían que hubo una especie de programación, así como nos lo has platicado. Estoy hablando que es una teoría de conspiración, obviamente. No hay documentos, son 2 sitios de internet que apenas si lo refieren. Pero no sé si recuerdes que a finales de la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto se desató una ola de violencia en una franja importante del país, de gente que acudía a los supermercados a saquearlos, ¿sí? Y que fue pues muy referido por las noticias, porque caían así a la horrera, perdón por decir que salían con sus televisiones en el lomo, ¿no? Ajá, saqueándolo. Pero el hilo que estaba leyendo de ese tema es que hay supuestamente información de que días antes de que este episodio ocurriera, que fue real, los saqueos que hubo en una zona importante del país, en un canal de televisión ya muy de madrugada, salía después de la hora del himno nacional un video bastante perturbador, del cual no se tiene referencia. Muchos internautas aseguran haberlo visto en los comentarios,
pero se presume que quizá este video perturbador haya sido el detonante en esta historia de la conspiración que haya generado que la gente de manera inconsciente haya perdido pues como el juicio, el tema de los escrúpulos Que le haya salido, tiendas, porque que le haya salido los ratas, ¿no? exactamente, porque bueno, sí, la verdad es que parece que lo traen en el código genético, pero la realidad es que esto se dio de manera masiva. Hubo muchas tiendas, digo, yo estoy en una zona de las que fue sumamente afectada, y por supuesto que veías los lugares cerrados, porque fue, pues ya no sabemos si fue esta programación o ¿verdad? Pero lo dejo ahí como un ejemplo. Me hizo mucho sentido ahorita que nos hablabas de los mecanismos y bueno, ahí está una historia más de este asunto. Y eso lo viste en tu televisión nueva, ¿no? De aquel entonces. No, yo no saqué, yo no fui. Desaprovechaste la oportunidad, podrías haberte... Lo que pasa es que yo no vi el video, amigo. Ah, me duermo noche, pero no vi el video. No, todavía tengo filtros morales y éticos. Muy bien, seguimos con las programaciones, ya vamos a terminar. Sí. Y ya vamos a llegar a las conclusiones. A los que han aguantado hasta este momento del programa, ya casi terminamos. No es por la programación. Está muy interesante que nos comenten sobre todo lo que hemos hablado hasta ahorita, porque eso es lo que hace falta, que nos hagan ahí los comentarios, preguntas y todo, que discutamos el tema. Así es. Y se me quedan muchas cosas, ¿eh? No pude ahondar en todo por la extensión de todo el documento, pero ahí vamos. La programación teta, también llamada programación psíquica, ojo aquí, los sujetos de linaje son candidatos a exhibir una mayor propensión a tener habilidades telepáticas de los, y así lo traducía el sitio en español, de los no linajudos. No, nunca había escuchado yo esa palabra, pero yo le habría puesto de los que no tienen linaje, de los desechables o algo. Pero aquí ya empezamos de que, aparte de ser una teoría de la conspiración infundida de tintes obviamente religiosos y exclusivamente católicos, cristianos ahí, empieza con algo de racismo y de muy menguele esto, porque dice que habla de linajes como de los puros de sangre y de los demás, ¿no? Y hace énfasis en muchas partes del artículo. Ya nada Bien. Más falta la parte donde nuevamente condenan a los judíos. Te digo que siempre nos va a cumplir. Mira, que seguramente también le echaron la culpa de ser los que quieren la llegada del anticristo. Pero bien, la programación teta o programación psíquica hace que estos sujetos desarrollen habilidades telepáticas. Sin embargo, tienen sus limitaciones, por lo que para promover o aumentar esas habilidades adquiridas por estos sujetos, se introdujeron diversas formas de sistemas electrónicos de control mental, dispositivos de telemetría humana, biomedicinales y como implantes en el cerebro. No entiendo de qué diablos están hablando. Y rayos láser. Bueno, noticias recientes, ya hay seres híbridos. Ahí pondría un pero muy grandote, y Elon Musk no sabe nada y es un pedazo de animal. Y no, sus chips no han hecho nada nuevo que no hayan hecho antes. Pero bien, ya saliéndonos de eso. Rayos láseres de energía dirigidos utilizando microondas y electromagnetismo. Otra vez a mí se me hace una sucesión de palabras que solitas tienen significado, pero que juntas no dicen absolutamente nada. Se ha informado que son utilizados estos sujetos en combinación con equipos muy avanzados y sofisticados sistemas de seguimiento satelital. Programación Omega, también conocida como código verde o autodestructiva, que se activa cuando están siendo interrogados y sueltan mucha información. Y finalmente, la programación gamma, que es otra forma de protección en caso de que alguno de estos sujetos sea capturado. Pero en vez de utilizar la autodestrucción o ¿no?
lo hacen a través del engaño y está entrelazada con demonología, y si en algún momento se llega a desactivar esta programación, tiene la capacidad de autorregenerarse. No ahondan, me surgen muchas preguntas en cada una de estas programaciones, pero en el artículo no ahondan a qué se refieren con demonología, con un montón de cosas. Así que me quedé a medias. Y aquí llegamos al final de el artículo original de donde salió toda esta teoría conspirativa de la programación monarca, y que se ha replicado a través de multitud de sitios, que sí, todos hablan acerca de la teoría y de lo que dice, pero nadie se pregunta de dónde salió y por qué habrían de creerle. Y aquí Esa viene es una otra. exclusiva de Enigma Sonoro para que vea dónde está la información más veraz. Y bueno, finalmente llegamos a la parte que te comentaba. ¿Quién diablos escribió este artículo y por qué está tan centrado en la mitología o en el contexto cristiano? Porque habla mucho de rituales satánicos, ocultistas, pero desde la perspectiva cristiana. Y me tuve que meter a investigar y encontrar quién era este tipo. El artículo está firmado por un tal Ron Payton. Le vamos a decir Ron Patón porque estamos hablando aquí en español. Ajá. Y Ron Patón, cuando te metes a buscar quién es, pero el primero que te sale es un ingeniero en sistemas. Dije, no, es un viejito con lente. Dije, no puede ser este señor. Y efectivamente, no era ese señor. Buscando más profundo, encontré que este tipo era el editor en jefe, había comprado una revista que se llamaba... ¿cómo se llamaba la maldita revista? Paranoia. Desde ahí ya te da una idea del tipo de revista que es. Claro. Y él tuve que entrar a una página porque ya no está en línea la página, entonces tuve que entrar a un archivo de internet, buscar cuando estaba en línea la página, y ahí viene una pequeña descripción de 2 párrafos donde él da una pequeña sinopsis de quién es él. Y se define de la siguiente forma: es un estadounidense investigador de la conspiración que realiza publicaciones en la revista Paranoia sobre el control mental de la CIA, el proyecto Monarca, que es el que te acabo de comentar, y artículos sobre las implicaciones históricas y espirituales del fenómeno ovni extraterrestre. O sea, es un tipo que ya le empieza a meter mucha crema a los tacos, por decirlo así. Empieza a mezclar la cosa espiritual con la religiosa. Y dice que los demonios, que los extraterrestres son demonios disfrazados de ángeles. Publicó un boletín sobre los movimientos y doctrinas erróneas en el cristianismo contemporáneo. Entonces, cuando empiezas a ver el trasfondo de que es un tipo profundamente religioso y conspiranoico, empiezas a entender el contexto del proyecto Monarca, o al menos de la base de lo que le dio. Ajá. Exacto, donde empiezan a decir, control mental, aquí le vamos a meter demonios, satanismo y espiritualidad, telepatía y lo que se me vaya ocurriendo. Fíjate que lo que nos estás diciendo es sumamente valioso, porque también es algo que no se ha dicho en la mayoría de podcasts que se han realizado, porque lo único que, como decías al principio, se han dedicado a retomar la información que alguien tradujo al español y de manera no tan afortunada. Y bueno, lo que se hizo en este momento fue ir más allá e investigar las raíces en inglés y hacer la traducción de versiones mucho más acabadas y mejor elaboradas. De la fuente original, que está mucho más completa y no tiene los vicios de la traducción, porque te decía que las fuentes originales, que las fuentes en español hablaban está mochado todo el artículo. Obviamente es un artículo largo, pero lo que hace que pierda sentido y que no haya un contexto válido. Ya cuando lees el artículo completo entiendes de qué diablos está hablando, y de que además de que estaba incompleta la traducción al español. Pero bien, este señor también no se quedó ahí. En el 2003 publicó una revista que se llama MK Sign,
O sea, haciendo alusión al proyecto MK Ultra, de que el tipo le ha sacado provecho. Esto no lo hace de forma desinteresada, porque en su misma página entré a su Twitter y encontré que el tipo hasta la fecha se la lleva dando giras y hablando exactamente de lo mismo, del mismo tema. Es un tema que ha estado ordeñando de forma constante. Y en esa revista comenta sobre el control mental coercitivo y la experimentación humana invasiva. Ojo, que eso no dudamos de que exista, pero el señor se ha aprovechado para poder sacarle provecho económico. En el 2005 participó en un documental llamado Expose, con 3X al principio, que trataba sobre toda clase de abuso y tortura hacia las mujeres por un culto porn sadomasoquista, mostrando cómo el líder utilizaba técnicas parecidas a las del MK Ultra. Y aquí yo creo que se mezclan muchas. Eso yo estoy seguro de que existe, porque lo hemos visto, sobre todo en la industria del entretenimiento, cómo estos líderes de culto se aprovechan de personas más abajo en la escala del poder para solicitar todo tipo de favores, ya sea sexuales, monetarios y convertirlo en una especie de esclavo. Muy parecido a lo que pasó también con, por ejemplo, me vino a la mente la secta Nexium, Claro. ahorita, entre otras. Y esos tipos de gurús que finalmente, al final, que serán muy espirituales, pero que al final se resume todo en favores sexuales. Y que en México hemos tenido nuestros casos, como el de Ricardo Ponce, que prófugo de la justicia e infame también, que en algún momento ya tendremos que tocar ese tema también. De clan de sectas fitness, sí, así encaja todo. Pero bueno, con eso termino mi aportación de periodista, que no soy periodista, pero investigué un poquito más. Y claro. Bueno, gracias. Lo cierto es que este episodio ha tenido de todo. La verdad es que ha sido un tema sumamente interesante. Por supuesto que es imposible agotarlo, pese a que nos extendimos un poco más de lo habitual, agotarlo en toda la vastedad que tiene y lo interesante y las ramificaciones que surgen de este tema. Pero la verdad es que muchísimas gracias, César, por toda tu investigación, porque también estamos muy conscientes que la información que nos traes, hay un esfuerzo porque sea lo más real, lo más apegado a lo que existe, y eso es una garantía y también un ejercicio de responsabilidad que agradecemos enormemente. Y pues vaya la invitación a que valoren este trabajo, a que lo escuchen completo, a que interactúen con nosotros. Y bueno, como reflexión final, pues creo que el ser humano puede tener una faceta sumamente oscura y que parte del ejercicio de hablar de estos temas, porque a veces también le huimos porque los invisibilizamos, pues tiene que ver con el asunto no nada más de una entretención, sino también de poner a prueba nuestro juicio, criticar lo que vemos y tratar de entender pues al humano en toda su extensión, en todos sus matices. Y la verdad es que ha sido un episodio sumamente interesante, y gracias por todo este trabajo. No, al contrario, y creo que otra de las reflexiones importantes que pude sacar de todo esto fue algo que platicamos antes de grabar el episodio, y yo te decía, bueno, es que no, esta teoría conspirativa no tiene una base, o sea, puede ser cierta, pues sí puede ser. En lo personal yo no creo que lo sea, porque aun cuando te habla y se extiende en muchas cosas, cuando te dice las víctimas están sometidas a procesos demonológicos y se le meten un diablo y bla bla, nunca detalla de qué, cómo, quién, cuándo. Es difícil y mezcla muchas cosas que son verdad con otras que son totalmente fantasiosas, tomando en cuenta de que no hay ningún documento que lo pruebe, más que él dice, está basado en documentos oficiales.
nunca los muestra, nunca dice quiénes son, nunca dice quiénes son los que dan los testimonios, quiénes son las víctimas. Es un agujero, como te decía, que es un agujero muy profundo y seguramente hay mucha más información o debería haber mucha más información, pero no se presenta. Entonces, no soporta la crítica o más mínima. ¿Me explico? O ¿Sabes sea, qué, sí. amigo? ¿Sabes qué es lo que a mí me parece realmente perturbador? Que, bueno, como dices, es posible que todo sea conspiración y fantasía. No lo dudo. Lo que sí pongo en duda es que no haya quien no lo intente, ¿no? O sea, seguramente más de alguna mente retorcida se le ha ocurrido que esto puede tener algo de verdad y va más allá de solo pensarlo, a intentarlo y hacer sus propias realidades posibles. Claro, y también me trae a la mente las veces que fui al Museo de la Tortura, ahí no recuerdo si era el Palacio de Minería, ¿El Palacio de Minería? pero, ajá, pero de que existe tortura y de que existen prácticas coercitivas cuyo propósito es privarte de la libertad o despersonalizarte, hacerte perder tu esencia como humano, eh, existe, ¿no? Y aplicadas ya sea de forma sistematizada por organizaciones gubernamentales o ¿O el matrimonio? paramilitares. Esa es una, vamos, está más oficializada. Y de que existe eso, pues ya habrán visto el tipo de prácticas que realizan los, los narcos, ¿no? Que se han popularizado. Películas como El Infierno, donde sale el Cochiloco y el Cierto. Pozolero, ¿no? El que se hizo infame. Entonces, de que existen, estoy seguro de que existen, de que funcione como diga esa teoría de la conspiración, es otro rollo. Claro. Pero ahí es donde mezcla la verdad con la mentira. Y eso que tú dijiste, de que haya gente que crea y que lo lleve a cabo basados en la creencia de que funciona, eh, pues, No hay duda. eso es lo más preocupante porque, bueno, no me imagino a alguien realizando este tipo de cosas, pero sé que hay, y no es un tema en el que me haya agradado profundizar, pero vamos, existe, pues sí, seguramente sí. Por favor, si valoran y les gusta, invítele un café a los creadores de este proyecto, y si no los conocen o no los tienen de ahí cerca a la mano, pues basta con que les den un like en su página en Facebook o comenten y en YouTube para que revivamos y recuperemos nuestra racha. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.